Muy buenas tardes, queremos saludarlos a cada uno de ustedes y decirles que esta foto que está aquí al frente ha sido motivo de inspiración para muchos estudiantes de teología. Yo recuerdo por el 58, por ahí 59, no tengo la fecha precisa, que escuché a Leo Halliwell. Acá, sí. Y estábamos entusiasmados escuchando todas las penurias, las peripecias, todo lo que ha vivido el grupo de misioneros que han salido de aquí, aunque no sé si Leo Halliwell salió de aquí, creo que no. Pero bueno, esas cosas. Estamos dando una cordial bienvenida. Nuestro anhelo es que haya más audiencia, más audiencia, pero bueno, el tiempo ha corrido a más de 4, sin lugar a dudas. Vamos a empezar de todas maneras. Vamos a tener una palabra de oración. Ricardo, por favor. Vamos a ponernos de pie, oramos. Buen Padre Celestial, te agradecemos porque podemos aquí estar reunidos por esta convocatoria para repasar los hechos históricos que marcaron seguramente a mucha gente que fue y también por sobre todo los que recibieron allá. Que este programa sea para tu gloria, para tu honra, que quede en nuestra memoria y que también muchos más puedan inspirarse en hacer algo parecido donde sea que les toque actuar. Bendice a las familias que representamos, también a quienes escuchan y participan de esta programación, en el nombre de Jesucristo. Amén. La temática de hoy del pastor Blake, sin lugar a dudas, tiene que ver con muchos de los que salieron de estos rincones de Entre Ríos rumbo a las playas, del Amazonas. ¿No? Sí que no. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Marcelo, del Canal 2, por acompañarnos como siempre, porque multiplica lo que hacemos para quienes no pudieron venir. Y más hoy que tuvimos agua, poca agua, ¿no? Para lo que hace falta, pero sí un poco de granizo para... Por lo menos los pajaritos están felices. Y se aplaca un poco la tierra. No sé si para mucho más da esta lluvia. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a presentar dos cosas distintas. Por allí en cualquier momento podría llegar el pastor Carlos Hain, que él ha sido misionero muchos años en el Amazonas. Él estaba comprometido para venir, quizás se asustó con el granizo, pero si cae le vamos a dar la palabra para que nos diga su experiencia. Y algo que algunos no saben es que el pastor Carlos Hain volvió este año, durante un par de meses, una cosa así, para manejar otra lancha que nada que ver. Y hemos visto videos y fotos bellísimas como siempre. Él tiene experiencia. Voy a anticiparme a decir que hay tanto que podría decirse sobre este tema que estamos escribiendo un libro recogiendo esas experiencias, que no les digo que va a salir para fin de año, pero digamos, tenemos el material armado. Falta que algunos nos cuenten su testimonio. Por ejemplo, el pastor Aníbal Pitó, que tiene una experiencia riquísima, y otros muchos. El propio Carlos Hain, que me prometió, ya te la voy a escribir en cualquier momento. Así que bueno, estamos felices por la posibilidad de recordar gente muy valiosa para la obra de Dios, que han hecho realmente proezas, porque no se puede decir otra cosa. Yo pienso, es una opinión personal, después de haber leído un poco de historia de Sudamérica, que las figuras de Leo Halliwell en el Amazonas, la figura de Fernando Stahl en Perú y en Bolivia, son como, ¿qué quieren que les diga? La cumbre. Porque lo que ellos hicieron es hoy ya no solo historia, sino es una leyenda, conocida por los adventistas y por los no adventistas a nivel mundial. Todos hemos leído la revista Reader Digest, o sea, Selecciones. Ustedes saben que la revista Selecciones publicó un artículo sobre Leo Halliwell titulado El hombre del Amazonas. Y eso es a escala internacional, para decir solo una cosa. Nosotros no vamos a hablar de Halliwell concretamente, pero no se puede hablar del Amazonas sin invocar a un pionero que tampoco fue él el primero, dicho sea de paso. Pero eso lo vamos a ver ahora. Sí queremos destacar
el hecho de que Halliwell impactó toda una generación, Rolando, toda una generación. Decía Mario Krum, nosotros soñábamos con ir al Amazonas. Yo le contaba hoy a Rosana, cosa que yo generalmente no cuento, y es que mi padre soñó con ser misionero en el Amazonas. Me decía Harold Weiss, algunos lo han conocido, que dice, sueños de muchachos, decía él, que ellos querían, fíjese la locura, o el idealismo, no sé cómo quieran llamarlo, que él soñó, entre los dos soñaron en construir un barco, acá, llevarlo por el Paraná, sacarlo por el Río de la Plata y remontar todo el Atlántico hasta Belén. una locura total. Y ser misioneros en el... O sea, todos querían ser misioneros en el Amazonas. Lo que yo nunca sabía era de esta historia, yo no sabía. Yo siempre supo que él andaba con barcos y diseñando barcos y qué sé yo, pero era una cuestión de estudiante de teología acá, ¿no? Pero bueno, alguien me dijo, lo que pasa es que tú has cumplido su sueño. Bueno, es cierto, en pequeña medida, estar 3 años en el Amazonas, aunque sea enseñando teología, de alguna manera, no es ir a la lancha, pero algo es algo, ¿no es cierto? Bueno, quiero decir algo que me contó el pastor Eugenio Di Dionisio una vez, de esa misma visita de Halliwell acá al Colegio Adventista del Plata. Él me dijo algo que yo no puedo corroborar, ni Halliwell lo cuenta tampoco, que yo sepa. Dice que él casi no veía. ¿Por qué? ¿Era muy viejo? No era eso. En el año 58, ¿no es cierto? El año que yo nací, imagínense. Sino porque tantos años del reflejo del sol en el agua que le daban sus ojos, y él no era de muy bueno de la vista, lo había prácticamente enceguecido. Dice que él veía muy poco. Y sin embargo, esa gente, como hemos charlado con Rosana mucho estos días también y hoy también, es gente que amó servir en el Amazonas. Él no fue un turista que fue ¿cómo se dice ahora? Un mission trip, ¿cómo se dice? Bueno, una salida de un fin de semana, de una semana. Todo bien para alentar a los muchachos y a las chicas que vayan. Pero ellos iban por 30 años. O sea, es otra cosa. E iban cuando no había nada. No había nada, salvo una geografía infinita de lo que en Brasil se llama a veces el infierno verde. Miren, belleza e infierno. Los animales salvajes, en fin. No era fácil, no era fácil. Yo podría hablar de Halliwell bastante porque como trabajé allá, estudié la vida de Halliwell y publiqué sobre eso ya. Pero hoy vamos a hablar de gente nuestra, que me parece tan interesante. Porque voy a decir en honor a la verdad que no era fácil conseguir misioneros para el Amazonas. Y los hermanos del sur del Brasil, que estaban muy bien, no eran candidatos. Es decir, no querían ir. Lo dijo Halliwell. Dice, teníamos el dinero para pagarles. Se lo decía a Walter Streichhorst, su sucesor. Teníamos el dinero. Hicimos 17 llamados y ninguno respondió. Porque ir al Amazonas es que no era fácil. ¿Quiénes fueron? Estudiantes del Colegio Adventista del Plata. Hay que decirlo. Alguien que hizo un trabajo extraordinario es el papá del pastor Mair. Claro. Hans Mair. Claro. Estuvo 7 años. Casi se muere de enfermedades. Todo. La primera lancha, en realidad, que no fue el Lucero. Sí. ¿Quiénes más fueron? Fueron misioneros de Paraguay, tipo el pastor Rodolfo Jaén, que era paraguayo, aunque ustedes no lo crean, era paraguayo, de los Jaén afincados en el Paraguay, que después pasaron a misiones y después fueron alumnos de nuestra institución, muy querido, por cierto. Misioneros de Uruguay, como los Pereira, 2 hermanos de los 5 pastores Pereira que hablamos no hace mucho, 2 fueron misioneros en el Amazonas. 2 de los 5. Claro, ya voy a mencionar a la lista. Pero digo, todos de Uruguay, Paraguay y Argentina
No sé si Chile, en este momento no lo tengo chequeado, porque ellos tenían otro desafío, que era Bolivia, Perú y Ecuador. La evangelización del Brasil fue al revés que la evangelización de los Estados Unidos. En los Estados Unidos fue del noreste hacia el sur. Y el sur a regañadientes por la población negra descuidada del sur. En cambio, en el Brasil la evangelización siempre fue del sur hacia el norte. Y el último, para decirlo en el lenguaje vulgar, orejón del tarro, fue el Amazonas. Territorio enorme del cual no podemos hablar. Háganse una idea, el Amazonas tiene el tamaño de toda Europa. Solo la isla Marajó, donde circulaba Hugo Krum, con su esposa, ellos trabajaron en la isla Marajó durante 6 años, en la Luceiro 6, sexta. Él tiene unos testimonios ahí. Ahora voy a contar algo maravilloso, maravilloso. La isla Marajó, a la que fui 2 veces, me encantó. Tiene unos paisajes sublimes, unas playas caribeñas y una pobreza absoluta, hasta el día de hoy. Una pobreza, iba a decir franciscana, pero parece que más que eso, ¿no? Es así, necesidades hasta el día de hoy. Hoy tenemos iglesias adventistas en la isla Marajó. Claro, pobres, pero tenemos. La isla Marajó, ¿qué imaginan ustedes? ¿Qué es la isla Marajó? Tiene el tamaño de Holanda. O sea, es una inmensidad donde el río tiene marea y tiene unas olas semejantes al mar. Yo estuve en las embarcaciones que se hacen así. 3 horas para navegar de Belén a Marajó, tal vez tú conozcas. 3 horas para navegar, con vehículos y todo, y se hace así cuando las olas están bravas. Imagínense la lanchita de 17 metros de Hallowell. No eran tiempos, y eso que no hablamos de la Pororoca. Háganme acordar de la Pororoca, el encuentro del río Amazonas con el océano. Eso es un revoltijo, un embolleré, dirían el paraguayo. Sí. Recuerdo que conocimos como el chiquito Schmidt. Oh, claro. Él contaba con lágrimas hace 2 años que yo le invité a visitar al chiquito, lo trabajábamos entonces. Con lágrimas contaba cómo un hijito suyo se le había como... Eduardo se llama, Eduardo Schmidt, el pastor. Contaba con lágrimas en los ojos cómo se ahogó su chiquito en las aguas del Amazonas. Un dolor tremendo que lo dejó partido en 2, lamentablemente, ¿no? Anímicamente, ¿no? Algo muy similar vivió Rodolfo Jaim. Él sepultó a un hijo en una isla. Digo, ¿por qué no lo llevaban a Belén? Con esos calores no llega un cuerpo en una lancha. Tenía que hacer un pozo en una isla, enterrarlo ahí y seguir viaje. Esa era la realidad, durísima. Sí. Bien, ¿qué es lo que queremos hacer? Solo evocar algunos nombres, porque para más que eso no hay tiempo. Hoy esos nombres son leyenda. Hallowell es leyenda. Primeros misioneros llamados a evangelizar las márgenes del río Amazonas y sus afluentes. Hallowell recorría todos los años 1.600 kilómetros en una lancha de 2 tiempos, toc, a esa velocidad que ustedes imaginan. Le llevaba 6 meses. ¿Por qué? Se detenía en las márgenes para ayudar, sanar y evangelizar en las noches, con diapositivas de aquella época. Bueno, quiero decir para aquellos que no conozcan la zona, que hoy Amazonas está agrupado en 2 estados. El estado de Pará, donde la capital es Belén, y el estado de Amazonas, cuya capital es Manaus. Acá decimos Manaus, no, es Manaus en Brasil. ¿Ya?
¿A cuál más calurosa? ¿A cuál más populosa hoy? Belén y sus alrededores tiene hoy 2 millones de habitantes. Manaus, no sé, pero debe andar en el millón y largo. Sospecho, no consulté eso. Bien, la lista que voy a mencionar, y es solo eso, es provisoria. Estamos investigando todos los nombres. ¿Quieren que les diga una cosa? Después de haber leído esto durante muchos años, hay nombres que no tengo la menor idea quiénes son, pero hicieron un trabajo. Voy a mencionarlo. No tengo idea quiénes son. Tal vez alguno de ustedes, no sé, Jorgito, alguien que tenga, o Rolando, los conozca. Yo no. Entonces, esos misioneros fueron a lo que hoy son 2 uniones. La Unión Norte do Pará, a Unión Norte Brasileira y la Unión Noroeste Brasilera, con sedes, en realidad no es en Belén, sino en Ananindeua, una ciudad satélite, así, ¿no? Y en Manaus. Hoy son 2 uniones, probablemente las uniones de mayor, vamos a decir así, dinamismo evangelizador del mundo. Cuando yo estaba en ese territorio, la Unión Norte Brasilera bautizaba 40.000 personas por año y levantaba 100 nuevas iglesias por año. Usted dirá, sí, la apostasía. No. La iglesia es tan dinámica que la apostasía del norte es inferior a la del sur. Porque el sur del Brasil prácticamente, agárrense, no crece. Entonces, los que están en el lugar donde no crece, no querían ir al lugar donde sí crece. Ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Cuál es la lista? Yo tengo 17 nombres que voy a mencionar. No voy a hablar de cada uno, obviamente. Si a ustedes les parece, puedo hablar de 2. Fíjense, Eugenia Potelos. ¿Quién fue? Ni la menor idea, pero me dicen que fue una enfermera que trabajó en el Amazonas y que fue de estas tierras. ¿Quién más? Alguien del que sí aprendí mucho porque me entrevisté con sus descendientes, pero no es muy conocido por la mayoría, Donato Sabino. Ustedes dirán, mucho gusto. Estuvo en el Amazonas de 1931 hasta 1933. Noten la época, era todavía la época ¿de quién? De la Luceiro I, de la Luceiro II y de Leo Halliwell. De hecho, él trabajó con Leo Halliwell. ¿Quién era él? Era un enfermero. Recuerden que en esas tierras valía más un enfermero que un pastor. De hecho, Halliwell no era ni enfermero ni pastor, era ingeniero. Por eso supo construir una lancha que fue un referente. ¿Por qué no se daba vuelta la lancha? ¿Por qué no? Porque estaba construida por un ingeniero. ¿Por qué las maderas duraron hasta el día de hoy? Las mismas maderas. Porque él supo y consultó con los indígenas del Amazonas cuál es la madera más dura, la que no se pudre con el agua. ¿Había que sacarla y pintarla todos los años? Sí, pero ahí están hasta el día de hoy. Y les voy a mostrar ahora la Luceiro. Está restaurada y está en la fama. Y yo era el encargado del museo que exhibía nada menos que la Luceiro. La Luceiro 1. La rescataron de un galpón de Manaus, se estaba pudriendo, pobrecita. Ahí tirada, un galponcito. Y los dirigentes de la Unión Norte dijeron, no puede ser. Y le hicieron un museo que albergara la Luceiro. Yo les conté en algún artículo por ahí de la revista Adventista que cuando yo entré al Amazonas, a Fama la primera vez y vi la Luceiro, me dieron ganas de llorar. No es porque sea un llorón necesariamente, sino porque yo conocía la historia de Halliwell. Y todos soñábamos con ir con él, para decirlo de alguna manera, en esa Luceiro. Y estar ahí me pareció algo tan fantástico. Y realmente lo es una leyenda, porque es una saga que hoy tiene 30 luceiros. No están todas, obviamente, pero quiere decir, hemos llegado a la Luceiro número 30.
Cuando estuvimos en el 2016 todavía, en el último año, en aquella zona, inauguramos, para decirlo, incluyéndome, pues simplemente porque estaba allí y estuve a bordo de la lancha, la Luceiro 29, la más grande de todas las Luceiros, que es todo un hospital andante, con lugares para vivir, lugares para operar, lugares para atender odontológicamente a las personas, lugar para hacer cirugía. O sea, ahora, con un costo operativo brutal. Si no fuera por ADRA y donantes particulares, sería imposible. Me encantaría que ustedes supieran algo sobre Donato Sabino y Dominga Zárate, su esposa, y sus hijos Olivia y Carlos, que trabajaron en lo que se llamaba la Missão Baixo Amazonas, la misión del Bajo Amazonas. Sí. Qué linda historia. Yo estuve con el hijo de Donato Sabino, un hombre en Buenos Aires. Hicimos una reunión en la casa de una hermana de la iglesia de Urquiza, Villa Urquiza creo que se llama en Buenos Aires, capital federal. Y ese abuelo de 80 y tanto decía, yo iba en esa lancha, yo tenía 4 años. Y dice, y ahí, bueno, le mostrábamos fotos, en esa ventanita, ahí iba yo. Imagínense, es una emoción. Dice, ahí yo tenía 4 años. Y él a los 84 probablemente todavía se acordaba. Todavía se acordaba de aquella experiencia. Es que son experiencias que no se olvidan. Es imposible olvidar esa experiencia, ¿no? Bien, ¿qué otro nombre? Yo publiqué sobre Donato Sabino. Si ustedes quieren, le piden a Rosana. Ella tiene, o le puedo dar, ella tiene acceso a los artículos de la revista Adventista, de una serie que publicamos, que se llama Un soldado en el ejército de Jesús, porque él había sido militar en el Paraguay. Donato Sabino. ¿Está bien? ¿Qué otro voy a mencionar? A don querido Benito Calvermater. ¿Por qué no? Ustedes saben que una de sus hijas, ya no me acuerdo cómo se llama, la de Pocho Juez, bueno, ella nació en el hospital adventista de Belén. Siempre quisieron volver con la esposa, pobrecita. Vivió hasta los la esposa de Benito, 104 años. Querían hacer un viaje, pero ya estaba muy grande. Para recordar aquella experiencia, Benito Calvermater estuvo entre 1947 y 1953. Y hizo una tarea mayormente administrativa, correcto, sobre todo en el Hospital Adventista de Belén, como ya mencioné, estado de Pará. Maravilloso hospital, por otra parte. Vamos a recordar al pastor Samuel Utz, otro misionero, entre 1952 y 1956. Bien, vamos a recordar a don Américo Quispe, pastor Américo Quispe, del 53 al 60. Vamos a recordar, como se dijo, a Marcos Eduardo Gutiérrez, de Argentina también, del 54 al 62, que trabajó en la Luceiro 1, con su esposa Belkis Pidú. Vive, exactamente, y que fue uno de mis alumnos de la fama que estuvo por acá a entrevistarla, y tenemos su testimonio, porque a eso un poco nos dedicamos, a recoger eso antes que esa gente nos deje, claramente. Del pastor Ricardo Gómez, exactamente. Pastor Osvaldo Pereira, ya el más chico, él fue misionero en Amapá, estado de Pará, del 57 al 61, estamos hablando de uruguayos ahora. Trabajó también en Macapá, estado de Amapá, dije Amapá, estado de Pará, es un error. Brasil, por supuesto. Pastor Eduardo Pereira, naturalmente no el hijo, sino el padre, con quien hemos charlado largamente. Él era muy amigo de mi padre. Y entonces hemos charlado mucho con él. Un uruguayo, trabajó en la Luceiro 1 también. Eduardo Schmidt, que fue mencionado, el chiquito, del 59 al 67.
se reía Eduardo Pereira porque dice que nunca aprendió a hablar bien el portugués. Tenía una mezcla de alemán, portugués y español que no hablaba bien ninguno de los idiomas, pero tenía una tonada tan graciosa que era un predicador interesantísimo de escucharlo. Y tenía una memoria de elefante, como ustedes recuerdan. Citaba cosas de memoria todo el tiempo. Maravilloso predicador, de paso, ¿no? Chiquito Schmidt, maravilloso. Murió hace ¿cuánto? 2 años. Sí. Tiene su nieto haciendo teología acá. Bueno, ok. Él dejó, como se dijo, un hijito enterrado en una isla también, como se dijo. Rodolfo Haim, ya lo mencioné. Del 62 al 68, él era de Paraguay, casado con una uruguaya, ¿verdad? ¿De apellido? Rodolfo Haim. Gerber, sí. Perdió un hijo en el Amazonas, también. Aníbal Pitó, o Pitau, vaya a saber bien cómo se pronuncia, del 66 al 71, primera vez, y la segunda vez del 77 al 84. Él estuvo 2 veces y tiene una experiencia, solo que no puedo conseguir que me las escriba para ponerlas en el libro. Ahora les voy a mostrar la fotito. Él fue presidente de campo, sí. Fue su última actividad. Exacto. Y éramos alumnos acá cuando nos llegó la noticia de que tuvo que hacer una cirugía de apendicitis, si no el paciente se moría. Sí. Imagínense un pastor haciendo cirugía, ¿no? Pero bueno, supongo que habrá sido enfermero, aunque sea, supongo. Sí. Hugo Krum, ya lo mencioné. Estuvo del 74 al 76 con su esposa Sonia Mirabeles, enfermera. Qué bueno que tener una... Él también era enfermero. En aquel tiempo todos estudiaban teología y enfermería por si les tocaba ir al Amazonas. Claro, originario de Argentina, trabajó en la isla Marajó, como ya les mencioné, en la Luceiro 6. Hugo Geise, que murió hace unos días, también fue administrativo del 80 al 82 de Uruguay. Acá hay alguien que yo no conocía para nada, pero ya hemos tenido un contacto con él a través de sus descendientes. El hermano Carlos Víctor Bock, con doble O, B-O-O-C-K. Carlos Bock. Fue al Amazonas en 1971 recién, pero yo jamás había escuchado hablar de él. Eugenio de Dionisio se conectó con un nieto. Y ahora ya sabemos algunas cosas que antes no sabíamos. Él estudió enfermería en el Sanatorio Adventista del Plata y fue al Amazonas. Carlos Haim, claro, ¿inspirado por quién? Por su tío Rodolfo Haim, que le contaba las historias. Así que él fue al Amazonas también, trabajó en la Luceiro, pero en una época mucho más tardía. Él estuvo del 79 al 83 y, como ya les dije, volvió este año por un par de meses para otro proyecto más al norte, en realidad. Bien, él fue con su esposa Graciela Helbig, enfermera, claro, y él le tocaba sacar dientes, muelas. Esa era la especialidad, claro. Lo que no sabían hacer otra cosa, una pinza sacando muelas. Y dice, voy a contar una intimidad que él no está, así que no puedo contar, que no se entere. Bueno, dice que había un muchacho que tenía terror a que le saquen una muela, sin anestesia, que no piense que nada, así nomás, una pinza y a la miércoles. Entonces, él estaba aterrorizado y gritaba, no. Dice, la única vez que hice esto, y no lo aconsejo que otros lo hagan, sacó su pistola y le apuntó. Te callás hasta que te saque la muela. Y obedeció, naturalmente, así, amablemente. Y así me lo pedís así, dijo, nunca más hice eso. Pero es que él iba a morir de dolor. Ahora, estoy diciendo algo que ustedes deben saber. Todos estos misioneros andaban armados. Todos ellos. Leo Halliwell llevaba 2 pistolas, una en cada lado. Nunca la usó. Pero tenía que dejar la impresión de que, de ser necesario, ahí estaban. ¿Está bien? Después discutan ustedes lo que quieran teológicamente, la aportación de armas, todo lo demás. Pregúntenle a Pedro Calvo Mater, ahí te lo va a decir. Todos ellos tenían armas. El Amazonas era tierra de nadie. ¿Es así?
había que no, por lo menos, tener la capacidad de intimidar, aunque nunca lo hiciera, nunca lo usara. Bien. Yo tendría que ponerme en esa lista también, pero me da vergüenza. Pero del 14 al 17 estuvimos por allá. Bueno, ok. Enseñando teología. Pero sí estuve a cargo de una iglesita de 40 miembros que se llamaba Morada Nova, a 40 kilómetros de La Fama. Fui pastor de esa iglesia durante 6 meses. Ya da, ¿no es cierto? No es para comparar con Leo Halbert tampoco, ¿no es cierto? Pero yo les voy a mostrar el bautismo más lindo de mi vida, lo hice ahí, en ese lugar. Más lindo por lejos. Todos los bautismos son lindos, pero hay algunos que... Bueno. Debo mencionar, antes de terminar, que Mission Trip es un programa actual de estudiantes que van. A veces los critico un poco, pero no da para criticar, ¿no es cierto? Digo, van a pasear, van a hacer turismo, a ver los desfiles rosados, qué sé yo. Todo bien. Ojalá les sirva, pero ojalá también, digo yo, algunos de ellos se animen a ir en serio de misioneros. Es decir, ellos no hacen algo serio. No, yo no estoy diciendo que no. Estoy diciendo a aquellos que dicen, ese es mi lugar. Y como dijo Rodolfo Hein, yo le contaba hoy a Rosana, nuestra secretaria del Centro White, Rodolfo Hein, a pesar de que él perdió un hijo en el Amazonas, él dijo en un sermón, fueron los años más felices de mi vida. Ustedes saben que fue un hombre extremadamente sufrido, todos saben eso, extremadamente sufrido. Él no perdió un hijo, perdió 2 hijos y su esposa. Y él quedó totalmente solo. Cuando se hizo el funeral, ¿cómo diría? Eso que se hace en memoria, como es tipo de estilo americano, servicio in memoriam de Rodolfo Hein, me pidió Carlos que yo hable, porque yo había escrito un artículo sobre Rodolfo Hein. Y yo voy a terminar mi parte antes de mostrar las diapositivas, las fotos, con este relato casi íntimo. Lo fui a visitar al geriátrico, muchos de ustedes lo visitaron en el geriátrico en sus últimos años, ¿verdad? Yo lo fui a ver y le dije, Pastor Hein, él había sido nuestro secretario académico acá muchos años y profesor antes, no mío, pero sí en esa época que yo me había ido de acá de estudiante de grado. Y le dije, estuve en el Amazonas. Ah, me dijo, como si fuera gran comentario, ¿no? Y me hizo una pregunta que yo lo he publicado, creo, que yo nunca pude contestar. Y la pregunta es, ¿por qué te volviste? Nunca pude contestar esa pregunta. Yo le decía hoy en este comentario que él estaba casi haciendo una pregunta retórica, una pregunta sin respuesta. ¿Por qué? Se puede decir que yo volví porque estaba muy mal de salud, y es verdad, no voy a decir que no. El Amazonas te trata a veces muy mal en lo físico, que te afecta en lo anímico, obviamente. Mi esposa en realidad casi murió en el Amazonas, en el hospital de Belén, con toda la atención médica, pero te agarran unas infecciones que no, es como que no, los antibióticos no sirven. Me agarró a mí una infección, 1 mes de tomar antibióticos, eso no es algo que acá se use, no sé. Bueno, todo eso. Ahora, él estaba pensando, pienso yo, aunque él nunca lo explicó, él era de frases cortas, pero solo que te decía una frase y te daba vuelta, como esa. Y decía Rodolfo Hein, yo pienso, interpreto, si aquellos 7 años en el Amazonas fueron los años más felices, ¿para qué volver? ¿O no es una buena pregunta? ¿Por qué volver de un lugar donde has sido feliz? Lo cual significa también que la felicidad pasa mucho por el servicio. ¿Dónde hemos sido más felices? ¿Dónde hemos sido más útiles? No en el lugar más favorable, ¿no es cierto, Rolando? Exactamente. Con pruebas infinitas, como todos los misioneros han pasado, de todo tipo, por servir al Señor. ¿Por qué volver? Y también hay que decir que para ser un misionero no hace falta siquiera ir a ninguna parte, porque la misión somos nosotros. Donde hay un misionero está la misión.
Y eso es una reflexión que no es mía. Pero donde hay un misionero, la misión está presente. Dice, en algunos casos, dice, hablando de las mujeres que tienen hijos y están atados a su familia, ese es su campo misionero. No necesitan ir al Amazonas, ni a Mozambique, o a cualquier otro lugar. Ok, vamos a ver una fotito, ¿les parece? Y después, si quieren aportar, con todo gusto, alguna cosa, déjenme retroceder, porque a mí me gusta mucho esta foto, por eso la puse ahí, pero voy a retroceder un poquito. Muy bien, este es el hombre del Amazonas. Se llamaba Leo Halliwell. No hay más nada para agregar sobre él. ¿Qué imágenes esas lanchas? ¿Cómo convocaban niños, adultos, ancianos, sanos, enfermos? Claro que sí. Esta es Belén. No piensen ustedes que es una ciudad nueva. Fue fundada en 1616. Una ciudad antiquísima. Ese es el puerto de los pescadores. Ahí al lado está el famoso mercado Vero Peso. Bueno, ¿qué hablar de Belén? No hay. Ahí está la famosa bahía de Guamá, donde confluyen 3 ríos y hacen de Belén una isla prácticamente, con una sola salida, la BR-316 que va a Brasilia y que tiene un tránsito de los 1000 demonios, como decía yo cuando estaba allá, porque claro, una sola manera. Bueno, eso es el Amazonas. No, este es el río Amazonas, quiero decir, así es la geografía, así es. Selva infinita, agua infinita. La mayor reserva ecológica y acuífera probablemente del mundo, o ciertamente. Pero el verdadero pionero del Amazonas es este pastor John Brown. Para los memoriosos, el papá de Walton Brown, que anduvo por acá, que de paso es ese chico adolescente que está a la derecha de la foto. Tenía 14 años cuando su papá fue al Amazonas. ¿Por qué no es conocido John Brown, que fue con su esposa y su hijo Walton? ¿Por qué no? Porque él estuvo solo 1 año y medio y le agarró una insolación de Aquillas en Manaus. Se enfermó, le agarró malaria encima de la... Y bueno, tuvo que irse. Dedicó el resto de la vida al ministerio, sobre todo el área de las publicaciones. Y la historia de Walton Brown la conocemos. Fue director acá y director de educación de la Asociación General. Bueno, esta es la famosa mezcla de las aguas, donde viene el río Negro con agua negra y se mezcla con el agua barrosa del río Solimoes, y de ahí se forma, digamos, el verdadero Amazonas brasilero. ¿Quiénes son los pioneros junto a John Brown? John Brown dijo: yo quiero llevar a los dos mejores colportores del Brasil. Ninguno de los dos era brasilero, de paso, pero estaban allí. Hans Mayr a la derecha, el flaco a la derecha, y André Gedra a la izquierda. Uno alemán, el otro de Irlanda o de Escocia, ahora no me acuerdo. Sí, claro. Ahí están aquí es otro misionero, Michiles, junto con el pastor Wilcox, a bordo de un barco modesto ahí del Amazonas. Eso nada que ver. Acá están los Halliwell. Cuando nos reunimos con la familia Sabino, Jessie Halliwell era la esposa, enfermera por supuesto. Yo le dije, bueno, Leo Halliwell era robusto, muy ágil pero robusto. Dijo, no, era gordo, dijo el hermano. Dice, claro que lo era. Imagínese 6 meses en una lancha. ¿Qué ejercicio va a hacer? O sea, y nadar en el Amazonas te comen los cocodrilos, o sea, los yacarés, o sea, no hay manera, ¿no? Ahí están los ríos. Miren esos templos. Comparen con el templo de la UAP. Ahora, esos son... Sí. Miren, Leo Halliwell, el poder de convocatoria. Nunca aprendió a hablar bien el portugués. Estuvo 30 años en el Brasil, más, y nunca aprendió a hablar bien. Yo tampoco, ¿no? Los verbos son un infierno, ¿no es cierto? Sí, claro. Ahora, miren ese teatro de Manaus lleno de gente para escuchar a Leo Halliwell, que no era ni pastor. ¿Qué era? Un ingeniero. Pero tenía algo para decir, evidentemente. Y la gente respondía.
Hoy esto es el famoso Teatro Amazonas. Es un teatro construido como en Europa, con materiales traídos de Europa, en el corazón del Amazonas. ¿Por qué? Era la época de dinero de la borracha, el caucho, que no duró para siempre, ¿no? Después tuvo que reinventarse. Miren Hans Mayer y Johanna, su esposa, a la derecha, buenos mozos en aquella época, ¿no? Bueno, miren la partida de los primeros misioneros de Río de Janeiro para el norte. Esa es la foto más famosa. La obra comenzó en 1927, cuando salió ese grupo de gente, es decir, John Brown, su familia, etcétera, los colportores, hicieron un viaje en barco de 11 días para llegar de Río de Janeiro, ¿a dónde? A Belén. 11 días de navegación. No eran simplemente una vueltita en lancha, ¿no? Bueno, ahí está André Gedrá, un petizo. Él era un petizo, chiquito. ¿Vieron? A la derecha. En su lancha. Ahí lo tienen. En medio de la nada, pero el tipo de traje. ¿No es cierto? Bueno, así era la época. A mí me encantaría hablarles de André Gedrá. Es un hombre que emociona conocer su historia, pero emociona de verdad. No podemos hacerlo ahora. Miren qué linda foto de Halliwell y su familia. Qué linda foto. Leo Halliwell y su familia. Ahí tienen otra vez. Esa es una foto clásica. Clásica, sí, claro que sí. Sus hijos, las lanchas. Miren cómo tenían que sacar la Luceiro para pintarla cada año y volverla a botar, se dice, a tirar al agua. No sé cómo se dice. Bueno, ahí está la Luceiro. ¿Qué son esos tanques arriba del techo? ¿Qué son? Combustible. No había estaciones de servicio. Había que llevar el combustible para 6 meses. Claro que sí, aprovechaban cada lugar. Ahí está, esa es la foto que más me gusta. La flota de amor y de esperanza, dice el título. Ahí están 4 luceiros, todas con tanques de combustible. Halliwell construyó la Luceiro 1 y la 2 y la 3, pero él empezó andando en la 1 y se quedó después definitivamente andando en la 2. Él se fue para la zona de Manaus y entonces, se quedó en Belén y dejó la 1 en Manaus. Por eso es que los misioneros que iban de acá iban a la 1, porque él se quedó porque tenía un motor diésel más potente, sí, gracias. Bueno, ahí tienen las lanchas todas juntas, pero esto ya en épocas más modernas, donde ya hay avionetas que cubren ese recorrido, por supuesto, en mucho menor tiempo. Y ahí tienen ustedes todas las lanchas, hasta la última que yo les mencionaba, en un recuadrito a la derecha, ¿notan? La más grande de todas, que se inauguró en 2016. Esta es una foto, me impresiona mucho, porque para todas esas iglesias que surgieron en las riberas del Amazonas, la llegada de la lancha una vez en el año era su único contacto con la iglesia. La iglesia era en la lancha, que llegaba para darles ánimo, aliento. Y voy a decir algo sobre Leo Halliwell. Él era un tipo muy simpático, muy gracioso. Dicen que cuando él llegaba era una fiesta. Y no era un hombre de vida fácil, que no haya tenido pruebas y dificultades. Él solía hacer chistes que la gente se reía a las carcajadas. Era una fiesta, la gente lo esperaba. Dice que cuando escuchaban el mortoncito, el toc, 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 toc del motor, la gente salía a la orilla para recibirlo con aplausos, porque él solo era una fiesta. Tocaba la guitarra, cantaba, sacaba energía eléctrica de la lancha con un cable enorme hasta la plaza del pueblito y proyectaba en las paredes, que a veces eran paredes de la iglesia popular del pueblo. Proyectaba las diapositivas y les contaba la vida de Jesús. Claro, la gente jamás había visto semejante cosa. Imagínense todo el pueblo, absolutamente todo el pueblo, escuchándolo. De día sanaba y de noche predicaba de Cristo. Impresionante, impresionante. Ahí tienen las iglesias que surgieron. Ahí está Michiles, otro misionero del Amazonas, con su iglesia, su congregación. Miren esas iglesias. La Facenda Centenario. Esto es una iglesia que me hubiera gustado conocer. Nunca conocí. Allí tienen a John Brown. ¿Ven a John Brown, a Leo Halliwell a la derecha? ¿En la foto? A la derecha, a la izquierda de ustedes.
de trajecito, de corbata cortita. Sí. Ahí está John Brown en el otro extremo y en el centro está Joao Gnutsman, un misionero poco conocido. Ahí está Hans Mair con sus indígenas, a los cuales miren, de moñito. Impresionante. Ahí tienen ustedes los maestros. Miren Rogerio Gardes, un maestro. Miren ustedes las escuelas, John Brown, Aldo Carvalho, Joao Gnutsman, en esas escuelas que a la vez eran iglesias. Y bueno, esto es el Amazonas. Eso es el Amazonas. Ahí está la familia Wilcox, presidente de la división. Sí. Y por supuesto, Leo Hollywood ya, miren ese burrito, pobrecito, ¿no? Ahí está Gustavo Stork, misionero. Ese sería el Fiat 600 de la época. Bueno, pero el tipo de moño y de traje, no había otra forma en burro. Bueno, este es un gran hombre de Dios, el sucesor de Leo Hollywood. Se llamaba Walter Streichhorst. Gran hombre de Dios. Su hijo es médico, se formó acá en el sanatorio haciendo una especialidad. Fue ya jubilado, por supuesto, Walter Streichhorst, hijo. Fue el médico de mi esposa cuando estuve enferma. Este es un diálogo que nos impresiona del todo. ¿Por qué? Aquí está Leo Hollywood, el que se está yendo de camisilla, ¿bien? Comiendo algo en la lancha con Walter Streichhorst. Y ahí se produjo el diálogo aquel. Quisimos traer misioneros y nadie quiso venir. Le dijo Leo Hollywood, ojalá usted tenga más suerte. Ojalá usted tenga más éxito en traer misioneros para el Amazonas. Miren qué lindas las lanchas. Miren, Jesse Hollywood curando, ayudando en la cubierta de la lancha. Miren la cantidad de gente. Miren los bautismos en el Amazonas. Leo Hollywood, él era un ingeniero. ¿Qué hace un ingeniero bautizando? Claro, ya era un pastor, ordenado por vocación, no por formación. Jamás estudió teología. Iba a Estados Unidos y estudiaba enfermedades tropicales, porque eso es lo que se iba a encontrar cuando volviera. No le quedaba otra. Sí. Bueno, ahí tiene usted los enfermeros. Acá está Donato Sabino, les hablé de él. Ahí está en el medio. Enfermero, ex militar, el soldado en el ejército. Ahí está Andrés Yedra otra vez. Miren qué foto es. Me encanta esa foto. Es una foto, no sé, la Lucero y ese niño que quizá en algunos casos tal vez no necesitaba nada, pero en algunos casos la vida dependía de la lancha para que le llevaran las medicaciones. Miren cómo atendían a la gente. Ahí no había dinero de por medio, ¿vieron? Ahí no había otro interés. No. Miren cómo atendían. Ahí está Walter Streichhorst, que les hablé de él, el sucesor de Leo Hollywood. Qué impresionante, qué impresionante. Y esto es el Hospital Adventista de Belén. ¿Quién fue el creador del Hospital Adventista de Belén? Leo Hollywood. Él no puso el cimiento, pero él dijo, necesitamos algo más que una lancha. Es obvio. Necesitamos un hospital. Hoy es un hospital enorme. Enorme. Exactamente. Ricardo estuvo ahí, muchos han estado ahí. Yo he estado ahí como paciente, aunque más no sé. Bueno, miren, esto ya es con avionetas, esto ya es otra cosa. Miren los colportores, Andrés Yedra y Hans Mair, si tendrían libros para vender. ¿Saben qué hicieron ellos? Se repartieron el Amazonas. En el tiempo de colportaje, a Hans Mair le tocó Maranhão. Todo el estado. El otro se quedó en Pará y el otro se fue a Manaus, al estado de Amazonas. Los 3 estados, un colportor para cada estado. Hicieron maravillas. Yo no tengo tiempo de contar. Miren la Luceiro 1. Yo creo que ese es Gutiérrez. Aquí está, ¿quién? ¿Aníbal Pitó? Aníbal Pitó y su esposa.
No sé cómo se llama su esposa. Bueno, esta es la sede, o era por lo menos, a menos que la hayan cambiado, de la Unión Norte Brasilera en Ananindeua, muy cerca de Belén. Ahí tienen el territorio actual de las uniones, norte y nordeste. Noroeste, sí, gracias. Belén, otra vez, las iglesias que surgían, y esto es el lugar maravilloso donde me tocó trabajar, enseñar por 3 años, a Faculdade Adventista da Amazônia, FAMA. Este verano próximo va a haber el Simposio Bíblico Teológico Sudamericano acá. Ya me han invitado, ya escribí un capítulo para el libro que se va a publicar y van a hacer algo que están esperando por años, la inauguración del templo. Que no es un templo cualquiera, fue diseñado en su momento, hizo. Ele é? Ele é o projetista de Brasília, o arquiteto de Brasília. Não é aquele que projetou parte da cidade de Brasília? Él diseñó la ciudad de Brasilia y diseñó el templo de Fama. Ahora, un templo que iba a costar, por eso demoraron años y años. Pero quieren este verano, espero que lo logren, inaugurarlo con la presencia de Ted Wilson. Y yo creo que él debe ir. Yo creo que él debe ir. ¿Por qué? Porque esto es una proeza. No por la arquitectura, sino por lo que representa el Amazonas como campo misionero para el mundo. Sí, ahí está. Esa es la Luceiro, tal como está hoy en el museo que lleva el nombre de Leo Halliwell. Museo Leo Halliwell de la Facultad Adventista de la Amazonia. Yo dirigía ese museo, por supuesto, como director del Centro de Estudios White que hay ahí durante esos años. Y era para mí un privilegio explicar en mi horrible portugués de los primeros tiempos qué era la Luceiro a la gente que venía. Y hay gente que vive en esa zona que no sabe qué es la Luceiro. ¿O no? Claro, como en todas partes. Acá también. Hay gente que no sabe quién fue Westphal, por supuesto. Bueno, ahí tienen ustedes a Pedro Liñares, no puedo hablar de él, en la gente que preparó. Noten, un instructor bíblico. El pastor Liñares, ex colportor del Amazonas, mira la cantidad de gente que preparó, y él no los mojaba, ¿no? Eso era estudio bíblico uno por uno. Ahí fue el pastor que bautizó allá en la puntita, un poco calvo, el hermano Pedro Liñares, de quien escribí alguna vez también. Esta es una foto maravillosa, Leo Halliwell y todos los rancheros al final de su ministerio. Al final de su ministerio. Esto es Pedro Liñares. Conocí a su hija, su afilla, y pude hablar un poquito con ella, el Amazonas. Y esto es lo que me tocó a mí. Aquí estoy dedicando al niño llamado David, de ese muchacho que era jardinero en la Fama, pero en su congregación era un director de aquellas que hizo crecer. Comenzó con 3 personas y ya tenía 40. Hicieron algo que nunca se hace. Le compraron el templo a los pentecostales. Le compraron el templo. Y ahí estoy dedicándolo a David, y ahí estoy bautizando en el bautisterio más hermoso que alguna vez haya visto. Agua cristalina, selva, adentro, y un fondo de arena. Y todo el mundo que estaba alrededor, porque había justo un campamento de desbravadores, de conquistadores, y todos los chicos querían meterse al agua, hacía un calor de los 1000 demonios, entonces querían meterse al agua. Y entonces era un privilegio bautizarse, además. Yo les cuento lo que he contado, pues yo estoy terminando, a lo que he contado a veces a mis alumnos, porque a los alumnos hay que contarles esta historia. Nosotros ya hemos ido y ya no tenemos fuerzas para mucho más. ¿No es cierto? El bautismo, ¿cómo fue? No había dónde cambiarse. En el Amazonas siempre tenía que estar preparado para bautizar con la ropa que tenías. Y no había dónde cambiarse. Entonces yo tenía un auto, un Fiat, qué sé yo. Entonces me metí al agua así, por supuesto, me saco los zapatos, me meto al agua así, como estoy. Para ahí, si no quiero arruinar el cinto, me lo saco, pero ¿qué hacía? Entonces terminaba el bautismo y yo tenía toda arena en los bolsillos y en las medias. Tenía toda arena.
Y le digo a mi esposa, ¿y qué hacemos? ¿Y qué vamos a hacer? Vámonos a la casa así. Así que así mojado como estaba, subí al auto y me fui a la casa. Me sacaba, daba vuelta en los bolsillos, me sacaba la arena de los bolsillos. Y yo pensaba para mí, ¿no? Quizás nunca tendré otro bautismo más lindo que ese. Bauticé 2 chicas, jovencitas, ustedes ven ahí, 12, 13 años, menuditas. Y me hizo la pregunta más hermosa que yo he recibido, quizá en mi vida. Una de ellas me dijo, Señor vai a voltar amanhã? E eu lhe dije, não, mas a igreja fica, teus irmãos ficam aqui, tua família fica aqui. Porque ese era el último día que yo estaba en el Amazonas. Después esa semana estaba volviendo. Entonces yo no, para aquellos que no entienden portugués, él me estaba preguntando, ¿usted va a volver mañana? Porque los domingos hay evangelismo en las iglesias. Me estaba preguntando, ¿usted va a estar en el culto? Dije, no, pero ustedes van a estar. Por eso uno dice, no hay manera de no emocionarse cuando uno ha estado en esos lugares que no son fáciles. Y ahí está el bautismo, está un poco torcida la foto, yo no estoy tan gordo así, perdón, ¿no? Ya en aquel tiempo, ahora capaz, ¿no? Pero miren lo que es el agua. Como mi portugués todavía no era muy bueno, pensé que era el final de los 3 años, estaba el director, no era el director de la congregación, era el dueño de la finca donde se estaba haciendo. Y había todo un campamento, había como 60 chicos. Y yo digo, acá es para hacer un llamado, ¿sabe qué? Porque eran chicos en edad de tomar decisiones espirituales. Entonces le dije al hermano dueño de la finca, que no era ni líder de la iglesia, hablales a estos chicos. Y él, no digo que tomó el micrófono, que nadie tenía micrófono, les habló. Dice, filhos, este es un momento. Ustedes están aquí. No demoran. Toma tu decisión. Y les habló así, pero al corazón sencillo. ¿Cuántos de ustedes quieren bautizarse una próxima vez? ¿Saben la cantidad de manos que se levantaron? Eso es el Amazonas. Eso es la evangelia. Por eso esos miles y miles, porque cada lugarcito es una cosecha de gente muy bien dispuesta. Naturalmente que no es nada parecido a Argentina, ni a Uruguay, ni a Paraguay, ni a nada. Pero así ocurre y es así. Preguntas, comentarios y estamos cerrando a tiempo con nuestra convocatoria de misioneros del CAP y de la UAP que trabajaron en el Amazonas. Yo les doy la palabra, hay muchos que conocen muy bien esa zona. ¿Querés contar algo del hospital de Belén? Yo fui invitado. Pasá. Estuve allá porque me invitaron del hospital a ser palestrante. Por un tema de vida sana, esencialmente querían abrir un centro de vida sana y yo estaba en misiones y me invitaron allá. Y fui una semana y después fui separado como 2 meses, otra semana más. Y por supuesto no anduve navegando en el Amazonas. Al Amazonas después lo conocí, que ya les voy a contar. Y bueno, es un mundo de mucho calor, de mucho progreso en el evangelismo, como en ningún lugar. Acá el pastor de Sousa decía 1900 empleados, tiene ese hospital, es gigantesco el hospital. Muy linda las heladerías del Amazonas. Sorbetería. Impresionante la variedad de sabores que hay. Y bueno, la gente muy, muy afectuosa. Y la iglesia tiene una propiedad donde ya son playas del océano, oceánicas, donde tiene como un edificio donde hacen retiros espirituales. Bueno, eso no es, digamos, el progreso del Amazonas y de donde dirigen muchas de esas cosas que se internan. Pero me tocó hace 2 veranos atrás estar en el Amazonas más profundo todavía, que es allá donde en el límite de Perú, Colombia y Brasil. Invitados porque, bueno, un pastor que se iba para allá, mi hijo que tenía ganas de conocer, y ahí hay una ciudad, Cabadinga,
De un lado es así, se llama la ciudad de Brasil, del otro lado se llama Leticia, y cruzando el río se llama Santa Rosa, que es Perú. Iglesias por todas partes, por todas partes. En la ciudad hay distritos pastorales que el pastor que es colombiano vive del lado brasilero. ¿Por qué? Porque del lado brasilero tiene mejores casas, digamos así, y más seguridad. Pero está todo ahí mezclado, incluso va a la calle esta que es de Colombia y de pronto se transforma ni siquiera en una avenida, uno no sabe, y ya está en Brasil. Y nos tocó haciendo turismo andar por las embarcaciones estas que uno contrata para hacer turismo. Y yo en cada lugar que parábamos, primero agarrábamos la costa de Perú a ver si había en esos pueblitos, ¿qué son? A ver si veía alguna iglesia adventista. Y vi, tengo fotos por ahí, no sabía si no lo hubiera buscado y las tenía ahí. Iglesia adventista, serían 30, 40 personas más o menos su capacidad, y le preguntaba a los que te vienen a vender artesanía, esas cosas. También del lado colombiano, el tema de la guerrilla es un tema muy complicado en esa zona, por muchos narcos. Tan es así de que Brasil tiene desplegado ahí fuertes militares y, bueno, no quiero hablar de eso, pero la iglesia está presente. No sé quién habrá llegado a predicarles allá porque eso es Alto Amazonas, ¿no? Pero está presente. Y hoy creo que tal vez las condiciones tecnológicas son, por supuesto, mucho mejor porque uno tiene, hasta les va a sorprender que en medio del Amazonas, donde ustedes tienen que salir de esa ciudad y navegar 2 horas río arriba, se encuentran que están mirando, qué sé yo, televisión y partidos de fútbol, que les gusta. Pero está complicado hoy porque hay mucho que quizás hace 50 años o más no había, mucha defensa a esa fe que ellos tienen medio, ustedes saben, ¿no? Que hay que respetarles a ellos, medio que no dan apoyo a que venga un blanco a tratar de evangelizarlos y cambiarles esa cultura llena de cosas muy cercanas al espiritismo, por supuesto. Entonces, hay en las empresas de turismo, se nota que lo van diciendo, se nota en los museos, por todas partes, que no quieren que la gente esa cambie, quieren que se queden así, como son. No son salvajes que deben ser predicados, sino que hay que dejarlos así. Y eso va creciendo porque además, fíjense lo que son las cosas, termino con esto, ahora el europeo y los norteamericanos pagan buenas cifras de dinero, cuando les digo buenas cifras, son cercanos a los $500, para una entrevista con un chamán. Y que el chamán le hace vivir una noche de un viaje, digamos así, porque ellos quieren y vienen de allá buscando eso, fumata de por medio, y me dice que sí, porque algo sabe parece, y entonces te hace medio de psicólogo, porque yo pregunté en qué consistía, porque había algunos actores famosos, gente de la farándula internacional que viene ahora a esa zona para encontrarse con los chamanes, miren ustedes. Y lo que le hacen es que estén unos días de purificación, que van a tomar un poquito de eso que ellos le preparan, que van a aspirar esas cosas y te hace una terapia, cómo era tu infancia, qué trauma tenés, y bueno, un psicoanálisis así bien comprimido y la gente se va feliz. Jamás encontró liberación y perdón y paz como lo encontró con ellos. Bueno, les digo, pobre gente, hablaba con el pastor de ahí, que no tan solo tiene eso, ahora tiene la defensa en los museos, por donde va. Pero hay islas que tiene Colombia, he visto también, tuve el privilegio de ver delfines rosados ahí, que es un espectáculo. Hay iglesias lindas, se ve que están progresando, que tienen, inclusive ustedes quieren ir, y hay hospedajes adventistas ahí de hermanos como emprendimientos particulares. Bueno, eso es algo muy impactante, por supuesto. De esas lluvias que tuvimos cuando veníamos, hay 5 o 6 por día aproximadamente y casi todos los días, que parece que se viene
el cielo abajo, que va a lloverse todo y es un chaparrón y después pasa. Pero bueno, eso es todo. Sí. Jorgito, ¿alguna cosa que recuerdes de esa zona que hayas visitado? ¿Tenías una historia por ahí de alguien que le lavó el huevo? ¿Cómo era? Tantas experiencias. Recuerdo uno de los primeros viajes en Yarinacocha, que es donde tenemos la base aérea en Perú. Era un congreso de jóvenes y yo era el director ahí de la Unión Incaica. Y entonces me pidieron que bautizara. Y por supuesto, en la laguna, y de repente veo que se arriman 2 canoas, cada una con un chofer, y se pone una canoa de este lado y otra de este, y están con una lanza así. Y yo me sentí incómodo. Así que cuando terminó la ceremonia, llamé al director de jóvenes del campo y le dije, ustedes ya demostraron bastante cariño conmigo, porque fueron con una banda y mucha gente al aeropuerto a recibirme, ¿viste? No tienen que hacer eso. ¿Para qué hacen esa custodia? No, dice pastor. Lo que nós queríamos que o Senhor pudiese acabar com o batismo, porque aqui está cheio de jacarés. E então... ¿Y de huevo? ¿Cómo era el huevo? ¿Te acuerdas de eso? Muchas experiencias. No quiso contarle cómo se lava un huevo que se cae al suelo. ¿O no era tuya la experiencia? Sí. Una experiencia que también fue hasta traumática fue ir con el avión anfibio que había en esa época. Qué cosa traumática para el que no tiene experiencia, porque un avión anfibio demora por la fricción del agua el doble o más de tiempo para remontar vuelo. Y vos pensabas que no iba a levantar, que no iba a... Muy interesante. Sí. ¿Alguien más? No digo que aquellos que hayan ido, no creo que tú no has estado, ¿no? Ya. Alguien que quiera saber algo del Amazonas, pero solo 5 minutos más y vamos a cerrar. O quiera preguntar algo sobre el Amazonas, aunque sea en lo geográfico, lo que quieran. No digo que tenga todas las respuestas, pero algo uno ha conocido. ¿Alguna pregunta? Me llama la atención de lo que has dicho recién, así muy de paso lo dijiste. Yo creo que es cierto eso. Dijiste que Ted Wilson debiera ir. Cuando uno escucha los relatos, las vivencias, experiencias de muchos a lo largo de la vida de uno se da cuenta que indudablemente fue Dios quien intervino de una manera muy señalada, casi diría muy personal, la intervención de Dios en muchas cosas en medio de la humildad, de la pobreza, de la precariedad, ¿no es cierto? Y sin embargo, una respuesta tremenda de parte de la población, lo cual llama la atención, ¿no? Yo había escuchado al chiquito Schmidt más de una vez de esas maneras de expresarse de él, en donde él hablaba de que realmente todo eso era un milagro. Es decir, Dios hacía las cosas. Gracias a todos. Yo quiero justificar mi gravata, vermella. Esta es la manera como se vestía en la Fama. En un calor de locos, como ustedes saben. De todas maneras, tengo que reconocer que todos los ambientes hoy tienen aire acondicionado y son fanáticos del frío, en el sentido de que lo ponen a 16 grados los aires y están chochos de la vida con 16 grados todo el día. Ahora, cuando salís de ahí afuera, amigo, 37 grados a la sombra todos los días del año, porque el clima no cambia. O sea, amanece y anochece todo el año a la misma hora con una diferencia de 10 minutos.
El sol siempre sale a la misma hora, siempre se pone a la misma hora, siempre hace el mismo calor. No importa si... no importa nada, porque aunque llueva, sí refresca un poquito hasta que sale el sol, y ustedes saben cómo viene después de la lluvia. Entonces, termino diciendo que así vestíamos. Me resistí, quiero dar testimonio que me resistí, ¿no? Y esta corbata no era la original porque no la traje, pero esta es la corbata que me regaló un chico del que fui padrino de casamiento, y esa manía de vestirse todos iguales que tienen en Brasil, todos teníamos que ir con esta gravata. Entonces por eso es que la traje para esta ocasión. Decían las bromas que las dos estaciones del año se diferencian solo por la cantidad de lluvia. Nada más. De enero a... marzo es el mes más lluvioso, me parece. Pero digamos, de enero a junio, por decir algo, es el invierno. No imaginen ustedes ningún frío, ¿no es cierto? Simplemente porque hay más agua, más lluvia, y el río Amazonas puede subir 10 metros o hasta 16 metros de nivel. Imagínense cómo son esas zonas. Y el verano es el resto del año cuando llueve menos. Leo Halliwell, ¿qué creen ustedes? ¿Que iba en verano o en invierno? ¿Iba 6 meses? ¿De los 6 meses del verano o 6 meses del invierno? Del invierno. ¿Donde más llueve? Sí, porque suben los ríos y él podía llegar más lejos en su lancha. Entonces tiene toda la lógica. Entonces, ¿cómo es que se dice en Brasil? En verano, a chuva es todos os dias, mas en invierno es o día todo. Esa es la diferencia. Es un poquito exagerado, yo lo reconozco, es un poquito exagerado. La playa más linda marítima que hay en el estado de Pará, en realidad uno puede ir todos los días del año y eso es lo lindo. Todos los días del año puede ir y tener una playa, y no es verdad que llueve todo el día. O sea, no, por lo menos en esa zona de playa no. Uno puede hacer playa los 365 días del año. Y eso es algo maravilloso. Mucha pobreza, sí, y mucha riqueza también. Y sobre todo, esa inspiración de los misioneros de aquellos tiempos. Y de estos, ¿por qué no? Terminemos aquí. Gracias por estar. Y si quieren, yo estaba queriendo buscar un videito que es cuando está el video, la filmación de cuando Leo Halliwell le deja la lancha a Walter Streicher. Lo estaba buscando y no lo estoy encontrando. Pero bueno, quedará para otra vez. Gracias. Nos vemos.